Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Lane Chess Rapid. Pasamos a la división que la he llamado División de Honor, División de Plata. Pasamos a la segunda división, ya que Martínez Alcántara ha hecho una partida soberbia. Pasó en el día de ayer, jugaba contra Robbie Kebelisi de Países Bajos y bueno, no tiene desperdicio, ya que bueno, pues es una obra de arte. E4 ya en el tablero, ritmos rápidos. En la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información a la partida y a todo el evento en sí. Defensa siciliana, caballo F3, D6. Con este movimiento, bueno, pues refuerza C5. También quizás en alguna línea prepara algún movimiento como E5, pero sobre todo también con D6, bueno, pues si no evita, bueno, pues tiene cierto control sobre la casilla de D5 y evita quizás que las piezas blancas puedan jugarlo. Alfil B5, ataque canal, viene con jaque, caballo D7 y tras D4 ocupando el centro, cambios en la posición, caballo F6, atacando en E4 y enroque en corto, entregando el peón en el que no se debe capturar y no pasa en la partida. Lo vemos rápidamente, a caballo por E4, torre 1 y aprovechando que el rey no solamente está en el centro sino encerrado, pues ya sería bastante ventaja para las piezas blancas, como vemos en la barrita, caballo F5 metiendo mucha presión y bueno, aunque hay otras líneas por ver un mate más rápido y muy bonito, tras G6 atacando al caballo, caballo por D6 sería mate, ¿no? El rey está completamente encerrado por sus piezas y el peón D7 clavado por la torre. Esto no ocurre, se expulsa o se intenta expulsar al alfil, vuelve a D3 y tras E6, ganando un poquito de espacio para llevar el alfil, a E7 y buscar el enroque en corto, C4, bueno, pues ganando espacio en el centro y controlando ciertas casillas, sobre todo esta de D5. Alfil E7, caballo C3, enroque en corto, dama E2 y tras caballo E5, ganando más espacio y atacando el alfil, aquí Martínez Alcántara decide entregarlo o no moverlo a fin de, bueno, pues reforzar la casilla de C4 y así poder fianchetar el alfil de casillas negras por la gran diagonal. También las piezas negras quieren terminar el desarrollo, dama C7, alfil B2 conectando las torres y ahora sí que viene esta captura en D3, dama por y torre E8. Bueno, pues todavía columna cerrada, pero es una columna central y así además este alfil puede venir hacia el flanco de rey, ya que de alguna manera las piezas negras casi que se están orientando y dejando solo junto con el caballo de F6 al rey, ¿no? Al monarca. Tras estos movimientos F4 amenaza algún ataque, ya veremos por dónde sale el tema, y tras B6, torre A, E1 trayendo la segunda torre al juego, alfil B7, de ahí que se haya jugado B6 al igual que B3, y rey H1 llevando al rey, bueno, pues a una casilla más segura, al menos de cara a un final, bueno, pues no existen jaques sobre la diagonal y aunque es verdad que se pone a tiro del alfil de casillas blancas, bueno, pues todavía hay piezas de por medio, ¿no? Tras estas jugadas también las piezas negras colocan la torre, bueno, por rayos X de la dama, esta se retira hacia el flanco de rey y tras alfil F8, protegiendo un poquito mejor G7, caballo F3 y viene, bueno, pues un error que le va a costar caro al jugador de piezas negras. Aprovecha muy bien Martínez Alcántara, parece que a G6, que no lo he comentado, a H6, bueno, pues era un movimiento mejor o menos malo y el tema es que, bueno, pues aunque hay alfil de casillas negras, estas quedan bastante débiles respecto al rey enemigo y además a partir de ahora comienza lo bueno. Tiene cierta ventaja, no mucha, pero hay una única jugada para, bueno, pues mantener esa ventaja y Martínez Alcántara lo encuentra con un movimiento soberbio, caballo de 5, realmente abriendo la posición y dando fuerza sobre todo a este alfil. Como vemos, el caballo de F6 está indefenso, de ahí que este sacrificio sea temporal, ya que la partida continúa con peón por, se recomendaba recapturar de caballo y luego un movimiento como alfil G7 buscando el cambio de alfiles, pero aquí al ganar la pieza, bueno, pues se recupera rápidamente, pero sobre todo este alfil ya está en F6, además amenaza ganar la calidad y retirar la torre no sería del todo bueno, ya que como vemos, si esto pasa, que no pasó en la partida, si hubiese pasado, peón por, bueno, pues se genera una cadena de peones en la que varias piezas negras están un poquito fuera de juego. Un alfilazo en F6, por lo tanto, bueno, pues con opciones de mate, quizás en H7, gracias a un caballo G5, pero bueno, esto no pasa en la partida. Alfil por F6, D por E4 con ataque sobre el caballo, dejándose la torre, pero bueno, de momento Alcántara decide
tirar de desarrollo y coloca el caballo en una posición de ataque. La torre se podrá capturar luego o no. Y el tema es que, bueno, pues, ¿qué hacer en esta posición? H6 es lo que se juega, parece un poquito menos mala alfil G7, se opta por este movimiento, y F5, bueno, pues buscando abrir la posición, sobre todo para la dama en la columna G. Por lo tanto, es un segundo sacrificio de pieza que no decide capturar Robbie, ya que, bueno, pues sería perdedor, ¿no? Lo vemos rápidamente, abriría la columna H, a lo que tras dama H3, mate en H8, se coloca el alfil en G7, se cambia material y F6 con jaque, como, bueno, pues también esta torre de la columna F apoya el peón de F6, viene jaque, si rey F8, mate con la dama en H8, y a rey G8, pues mate en G7. En la siguiente jugada se juegue lo que se juegue, por lo que no se puede abrir esta columna en la posición. Excelente, brillante movimiento F5, además buscando las debilidades, y tras torre D7, ahora sí, parecía que torre B8, bueno, pues era un poquito menos mala, pero lógicamente al retirar la torre del ataque del alfil no entraría para nada en la defensa. Se opta por este movimiento, torre D7 y caballo E6. Nuevo, bueno, pues sacrificio de pieza por parte de Martínez Alcántara. No le capturaban la caballo en la columna G, en G5, pues prueba fortuna en esta posición. Además viene con ataques sobre varias piezas, entre ellas la dama. Ahora sí que se acepta esta captura, y tras F por E6, dama por G6, ¿no? La captura del peón ha dejado indefenso el peón de G6, y es verdad que tras torre G7 y teniendo más piezas las negras en la posición, alfil por G7, y decide abandonar Robbie que Tbilisi en esta posición. El tema es que, bueno, pues viene algún tipo de descubierta con jaque, con algún tipo de mate. Si alfil por G7, el problema es la torre que te está cayendo, y ya serían, bueno, pues dos torres por dos alfiles y una posición ganadora para las piezas blancas. Y en caso de mantener esta tensión y traer la dama F7 para defender la torre, y bueno, pues estar un poquito ahí más pendiente de la posición, bueno, pues empiezas a cambiar material, dama por F7, jaque, rey por, y tras alfil por F8. Si rey por no funciona, tampoco torre por F8, ya que tras peón por jaque el rey no puede capturar, ¿no? Estaría cayendo la torre, por lo tanto se tiene que quedar a cuidar la torre de F8, torre por F8 y tras rey por torre F1 jaque. Ni siquiera las piezas negras, que aunque solo tienen un peón de menos y cuentan con un peón pasado, bueno, pues la calidad pesa mucho, ¿no? Si el rey intenta capturar este peón, bueno, pues sería torre F7 jaque, ganando pieza y con ello más fácilmente la partida. Y si mantienes el rey en la octava, bueno, pues vale casi todo, ¿no? Traer la torre a séptima, traerla también a esta posición, ganando algún peón más, y bueno, pues las piezas blancas estarían ganando de calle. Vaya ataque fortísimo, como ha liberado, ¿no?, ese alfil que tenía en la gran diagonal. El caballo lo ha saltado de un salto para otro, parecía que no había hueco para sus piezas, pero bueno, pues ha hecho un ataque fantástico. Por mi parte nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.